Hola, muy buenas tardes. Estamos ahora muy contentos porque tenemos un programa especial y hoy estamos nuevamente en nuestro programa Solidaridad Valora, Unidos para Servir. En esta ocasión no vamos a presentar a una asociación, vamos a presentar a la dimensión de adolescentes, no jóvenes, ¿verdad, Carlita? Adolescentes, la Dimensión Diocesana de Pastoral de Adolescentes. Y adolescentes. Siempre los confundo y ese me dice Adrián, es que siempre y nomás ahora que estoy en el aire ni siquiera me lo aprendí. Le dije, te prometo que ya no se me va a confundir. Pero tenemos de invitados a Carlita Mosca, que nos van a hablar justamente de esta parte de la Jornada por la Paz, y también al padre Manuel Gilo, que está también muy empapado en todo esto de la Jornada de la Paz, que lo vamos a tener el día de mañana, y pues grandes personas que trabajan también como su servidora por la cultura de la paz. Me encanta a mí trabajar en cultura de paz y la verdad todos estamos pues muy conmocionados con lo que ha pasado en Teocaltiche, y no nada más en Teocaltiche, esta ola de violencia viene ya de tiempo atrás, pero aquí es qué vamos a hacer y qué podemos hacer para unirnos a esta jornada, pero también me gustaría que se presentara el padre Manuel y que nos hablara un poquito de la dimensión, ¿sí? De qué es lo que hacen, cómo es que fue fundada y por qué no, para que jóvenes que se quieran sumar, pues adelante, ¿no? Muchas gracias, Lolita. Muy buenas tardes. Soy el padre Manuel Silón Xochitl, actualmente vicario de Nuestra Señora de Bugambilias y también tratando de llevar la asesoría de la dimensión de la pastoral de adolescentes en la diócesis aquí en Guadalajara. Justamente también con Carla hacemos equipo para este trabajo. La dimensión de adolescentes nace o surge como una necesidad de un acompañamiento más cercano y nosotros andamos celebrando ya cerca de 20 años, aunque yo como encargado de esta asesoría o asesor de la dimensión, efectivamente llevo un año y como colaborador este sería mi cuarto año integrado en este equipo. Una de las maravillas que tiene la pastoral de adolescentes es que justo con el Papa Francisco se nos pide que se haga un acompañamiento más integral en los procesos, una palabra clave para entender la teología, la eclesiología, incluso la misma sinodalidad del Papa Francisco es procesos. Y en este proceso se nos pide que involucremos el arco de la vida, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias, los adultos en sus distintas fases y también sus distintas responsabilidades o servicios. Y bueno, también el adulto mayor, con un acompañamiento pastoral más específico o con un acompañamiento también más adecuado. Y en el caso de ello, pues gracias a Dios, la dimensión de pastoral de adolescentes tenemos una metodología con la cual llevamos o queremos aterrizar parte de este sueño del Papa Francisco de acompañar en el arco de la vida cada uno de nosotros en nuestros procesos de fe. Aquí Carla no me dejará mentir que las metodologías de la fascinación son un elemento muy importante para poder entender el fascinante mundo del adolescente. Sí, y es así justo, padre, entender el fascinante mundo, es entenderlos y meternos en ese mundo para podernos enganchar, ¿no? Sí, de hecho, la metodología surge o nace también estudiando algunas formas como Jesús hace procesos de acompañamiento. Esta metodología tiene como su mejor expresión en los discípulos de Maús. En los discípulos de Maús, nuestro Señor les sale al encuentro, les empieza a explicar, les recuerda las escrituras, los pone en contexto, les hace un feedback. Nosotros esto le llamamos retroalimentación, hacemos una contextualización de los hechos y a partir de ahí vamos sensibilizándonos en estos momentos de gracia, que son los momentos cuando Dios llega a nuestra vida, y en estos momentos en los que es esa oportunidad de crecer nuestra amistad con Cristo.
Y justo lo que viven los discípulos de Maús es como la intención que tiene nuestra dimensión, hacer que el corazón se vuelva a encender y que los muchachos vuelvan a decir, con razón nuestro corazón ardía. Exactamente, eso me encanta, me fascina el que utilicen esa metodología y que precisamente encender ese corazón, que se motive para poder seguir a Cristo, que es maravilloso. Pero también me mencionaba, padre, que hay como un arco con el adulto mayor, que es lo que nos pide el Papa Francisco. Decíamos el arco de la vida es que, por ejemplo, nuestra diócesis tiene la sección diocesana de pastoral, SEDEC, y con ellos acompañan todo el proceso formativo. De hecho, hoy tuvieron reunión para presentar los nuevos materiales que ellos van a estar desarrollando en la catequesis infantil. Y así a través de la catequesis infantil toman los primeros procesos de crecimiento en la fe de los pequeños a través pues, de las estructuras que tienen ya las parroquias, y allí se da ese primer encuentro. SEDEC tiene nuevamente los 3 momentos, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Descubro a Papá Dios, era parte de la metodología anterior. Mi amistad con Jesús era el segundo momento, ya no, la parte que se centra en el sacramento de la Eucaristía, para dar ese paso de los más pequeños. Y finalmente el de la confirmación, descubro y vivo mi fe, que era ya encontrarse con el don del Espíritu Santo, los carismas y los dones. Ellos es como van llevando este proceso de iniciación o parte querigmática, catequética, y ahí es donde nosotros entramos en una vinculación, porque tenemos ese perfil de egreso que nos ofrece SEDEC, y nosotros tenemos un perfil de ingreso para ir insertando al adolescente a su comunidad parroquial, que este es nuestro enfoque principal ya no territorial, que cada adolescente se sienta vinculado, relacionado, o de alguna manera su parroquia sea referencia en su vida, en su caminar de la vida, pues como tal. Como parte de sentido de pertenencia, ¿no, padre? Sí, definitivamente eso, que tenga ese sentido de pertenencia profundo con su propia comunidad. Me parece excelente. Pues un gran trabajo, no es posible, pero sí se puede, y podría ser también padrísimo vincularlo con el adulto mayor, ¿no? Después platicaremos, porque yo traigo por ahí como una inquietud de hacer esto, que tanto el joven como el adulto hagan un match y no se sientan como descartados. De hecho, bueno, cada vez tenemos más actividades o más formas de ir vinculando, porque el Papa Francisco siempre nos dice, en la iglesia hay un espacio para todos, y es donde se acomoda el arco de la vida, y todos pues, somos infantes, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes. Esperamos algún día poder vivir aquel refrán de cómo me ves, cómo te ves, me vi, sí. Cómo me ves, te verás. Ojalá podamos llegar también a esas edades donde hoy honramos la experiencia, reconocemos la sabiduría y la memoria no solo de la persona, sino también de pueblos y comunidades, familias enteras. Así es, honrar la experiencia, me parece excelente, padre. Pues muchísimas gracias, y ahorita que nos haga el favor de presentarse Carlita, ¿sí? Que también está trabajando arduamente en esta dimensión. Carlita, adelante. Hola, pues gracias. Mi nombre es Carla Mosca, colaboro con la Dimensión Diocesana de Pastoral de Adolescentes desde hace ya 3 años. Nos estamos haciendo del área de redes sociales, de comunicación y un poco de la parte territorial también de la pastoral. La verdad es que bien lo comentaba el padre Manuel, ha sido una tarea bastante, no sé, lo voy a decir como también desde mi experiencia. Realmente cuando trabajamos con los grupos en las parroquias, con los adolescentes, son el dolor de cabeza de las parroquias, porque sí es cierto, o sea, la edad les da justo para ser rebeldes, les da para ser gritones, les da para ser vagos incluso de repente, ¿no? Entonces son como que los incomprendidos de la comunidad. Y justamente como que esta parte de la incomprensión a la sociedad en general nos ha llevado como que a mantenerlos muy, muy al margen, y de repente podría ser que esto nos juegue en contra, ¿no? Como lo que ya estamos viendo un poco, pues los problemas que hay en sociedad.
Entonces, la verdad es que yo estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho La Dimensión para llegar justamente a este sector de la población que de repente parece olvidado, pero sobre todo para los acompañantes, para los formadores, para los papás, para los maestros, porque no es lo mismo tratar con nuestro adolescente desde la reacción, ser muy reactivos, a entender, como dice el padre, el fascinante el mundo del adolescente, ¿no? Porque realmente es todo un mundo y realmente tiene como un contexto muy rico que es necesario que lo entendamos para justamente saber cómo acompañar, cómo formar, cómo ir metiéndonos sin agraviar, sin ser un poco encimosos en el adolescente, ¿no? Que es lo que menos quiere ahorita. El adolescente ahorita quiere su independencia, quiere sentir que él tiene control, etcétera. Entonces, no sé, de verdad ha sido un trabajo muy, muy padre el que estamos haciendo desde La Dimensión. Hemos trabajado mucho para darle un lugar justamente a La Dimensión aquí en la arquidiócesis. A nivel nacional también tenemos ya mucha presencia. La verdad es que tengo que presumir un poquito La Dimensión porque somos punta de lanza en muchas cosas. Tenemos itinerarios formativos, nuestro equipo de trabajo está conformado por de verdad gente sumamente valiosa que tiene un conocimiento increíble, que somos personas muy acercadas a Dios. Entonces, la verdad es que estamos haciendo un trabajo muy, muy bueno con la intención justamente de poder acercarnos más al adolescente, ¿no? De que no haya esta barrera entre edades, por así decirlo, que nos permitan crear puentes que nos ayuden a comunicarnos. Y justamente crear estos puentes y hacer ese enlace, ¿no? Aprovechar, fíjate, me encanta, voy a robar ese término, entender el fascinante mundo, no juzgar, no etiquetar, no relegar, sino en la medida que tú lo entiendes, entonces te integras, como Jesús lo hacía con los discípulos en el camino de Jesús, que entender y no juzgar, me encanta, y hay que presumirlo y adelante, o sea, qué bueno y creo que es una oportunidad muy buena también esto que se está viviendo, o sea, no verlo como negativo, sí es doloroso lo que estamos viviendo, esta escalada de violencia, pero creo que cuando pisamos fondo, resurgimos, ¿no? Y esto va a servir para pisar fondo, para hacer conciencia, como tú lo decías muy efectivamente, Carlita, para que no se nos salgan de las manos y que pase lo que estamos viviendo, sino vivir como nos lo pide el Papa Francisco, ¿no? No nada más el Papa, en todos los contextos queremos esta paz. Entonces, invitar a los jóvenes a que vivan en otro contexto y que reestructuren en la medida que entendemos a los jóvenes, les podemos hacer esta invitación a reestructurar y no a irse por lo más fácil y lo más cómodo, que muchas veces es lo que está ocasionando también todo esto que estamos viviendo. ¿No es así, padre? Una de las cosas que siempre tenemos es la tentación de querer afirmar que conocemos la realidad. Y si algo tiene nuestra dimensión es que cada escenario requiere una lectura diferente. Con los adolescentes no podemos hacer una lectura igual de un adolescente que tiene disciplinas deportivas, de un adolescente que se la vive en los videojuegos, un gamer, por ejemplo, o de alguien que ya desde pequeño le interesa mucho toda esta cultura fitness. Entonces, tendremos nosotros que ir haciendo las adecuaciones al lenguaje con cada uno de ellos, y nuestra pastoral o las expresiones de nuestra pastoral incluye lo urbano, lo rural, lo subcultural, lo suburbano y pues cualquier movimiento tribal que pudiera tener cada una de las ciudades. Hay una dinámica que nosotros hacemos para sensibilizar en este lenguaje y que a lo mejor ahora con esta serie de adolescencia, algunos hoy ya le dan más importancia, no solo a los emojis, sino sobre todo a los stickers. A lo largo de la ciudad nosotros podemos encontrar cómo muchos de los paraderos de los camiones o de la señalética que está a lo largo de la ciudad está llena de stickers y nosotros vemos basura o contaminación visual, pero definitivamente allí hay información que conviene leer, que conviene interpretar,
para saber si nos están marcando una ruta de ciclismo, si nos están marcando algún barrio, si nos están delimitando alguna práctica que ellos tengan a lo largo de la semana, o si va a haber partido de fútbol 7 en tal... Ellos saben comunicarse o manifestar muy bien esta información, y solo son stickers. Para cuando no es el mundo digital con los emojis, los stickers nos ayudan mucho a entender este lenguaje y esta cultura. No lo sabemos todo, nos hace falta también hacer este proceso de encarnación, bajarnos de nuestras atmósferas y esferas y adentrarnos a este mundo. ¡Wow! Me ha dejado un gran aprendizaje. No lo he hecho, ya me dejó tarea, padre. Cuando usted estaba hablando, yo me quedaba, y eso, la verdad, no lo conozco. Voy a hacerlo y me voy a dar a la tarea de ser más observadora. Yo digo que soy muy observadora, y de repente les digo, a veces es bueno subirse al trolebús, es bueno el tren, digo, aprende uno mucho, pero esto no lo he observado. Muchas gracias, lo voy a observar, padre. Mira, no puedo hacer la comparación o compartir la pantalla, pero mira, aprovecho mi celular, me refiero a este tipo de situaciones, que la señalética está invadida de stickers y que nosotros vemos basura y contaminación visual, pero es información. Así es, que lo vemos también desde nuestro cerebro de adulto. El otro día escuchaba una conversación que justamente pasa incluso hasta con los niños, ¿no? De repente queremos tratar a los niños como unos mini adultos, y la realidad es que biológicamente incluso su cerebro no funciona de la misma manera. Entonces, este tipo de cosas como las que enseña el padre ahorita, las vemos como, ay, es que ese cochinero, estos jóvenes que no tienen respeto por nada. O sea, queremos verlo desde la realidad de nuestro cerebro adulto, sin entender y sin pasarlo como por este filtro de, a ver, ¿y qué está pasando realmente en el cerebro del adolescente en este momento? Que nos quiere dar a entender, porque al final yo sí creo que los adolescentes tienen tanta necesidad de comunicar, que de repente los adultos no queremos, o no sabemos, o no sabemos qué onda con cómo entenderlos, y ellos encuentran la manera de hacerlo al final, ¿eh? O sea, todo lo que hacen nos comunica algo, pero también dependerá de nosotros aprender a leerlo. Y algo súper importante, que no sea desde el juicio, que no sea desde la crítica, que no sea desde el reprender. Solemos ser incluso como papás un poco reactivos, ¿no? Y empieza el chico a decirnos, a lo mejor se empieza a abrir con nosotros, y automáticamente ya tenemos un consejo en la boca, ¿no? Y es que no debes de hacer esto porque esto, y te recomiendo que... No, a veces es simplemente darnos la oportunidad de estar en silencio y escuchar, aprender a leer más allá de lo que las letritas nos dicen, ¿no? Eso también es bien importante. Y pues justamente un poco de todo lo que está aconteciendo en México, que tiene que ver con esta onda de la violencia y demás, pues tener los ojos mucho más abiertos, ¿no? O sea, yo sí creo que en todo hay una comunicación no verbal, no necesariamente verbal, y tenemos que estar muy al pendiente de eso. De repente, pues nos toca a lo mejor a los que nos dedicamos un poquito más a los adolescentes, como acá en La Dimensión, tratar de descifrar y pasar un poco el mensaje, ¿no? De, oigan, fíjense que notamos esto, y vamos analizando, ¿no? Y hacemos nuestras mesas ahí de debate, y ahí estamos mandándonos mensajes, y oye, pero mira, y no sé qué. Entonces, pues son ganas, simplemente son ganas de querer las cosas, de querer hacer las cosas, que el interés se nos note, sobre todo aquellos que formamos parte activa de la iglesia, como en grupos, catequistas, coordinadores, incluso profesores, etcétera, ¿no? O sea, que nos bajemos, como dice el padre Manuel, un poquito de nuestro banquito. Yo podría decir un poquito de soberbia, sin temor a equivocarme, y sí bajarnos un poquito a tratar de entenderlos, ¿no? A querer entenderlos, aún en su revoltura, aún en todo. Yo tengo muchos problemas a veces en el grupo, porque también dirijo un grupo parroquial, y de repente hasta los mismos jóvenes, ¿no? Me los hacen chiquitos a mis niños. Y yo tengo, bueno, el mal de mamá pollito. Entonces, el mal de mamá gallina. Entonces yo cuido a mis pollitos. Y de repente sí les digo, oiganme, no me los van a ningunear. Sí, son tones, son bien rebeldes. Sí, no está fácil. Pero
al final yo creo que el trabajo vale totalmente la pena. Y a esto ya como a título muy personal, yo siempre les digo, tal vez el cambio que yo estoy haciendo en este momento, el trabajo por el que yo estoy dándolo todo en la dimensión y en las charlas y en todo, tal vez no lo alcance a ver en vida. El cambio tal vez no me alcance la vida para verlo, pero estoy segura que al menos la semilla va a germinar mañana y por lo menos las adolescencias y los niños van a tener un mejor México, un mejor futuro, un mejor todo. Y estoy completamente de acuerdo. Claro que cuando se siembra a veces no toca ver los frutos, pero de que la semilla germina, la semilla germina. En una ocasión, no recuerdo, cuando iba de misiones nos decía un sacerdote, no importa a las personas que estén cuando vayas a dar la charla. Si una persona que está, a esa una persona se le tiene que dar, porque entonces ya quedó la semillita, aunque sean esta persona, pero lo importante es aventar las semillas y más de alguna caerá en tierra fértil y germinará. Entonces, tú no te canses, Carlos, no nos cansemos. Y adelante, ¿no? Y qué bueno, y invitar a más jóvenes a entender su maravilloso mundo de fantasía, ¿no? Yo en lo propio, en lo que pueda, voy a promocionar y voy a agarrar este eslogan, entender el maravilloso mundo de los adolescentes, si me lo permiten. ¿No? Claro, bienvenida, Lolita. Es que una de las cosas que nos hace falta es, mira, la encarnación también no se entiende sin la escucha. Muchas veces creemos que la evangelización es llegar y hablar. No, 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 no. El primer proceso para nosotros poder hacer nuestro ejercicio profético es saber escuchar y es, ya lo decía Carla, mirar más allá, abrir la mirada, entender los signos, saber que hay un lenguaje propio, que también hay un lenguaje que permanece, que es el del Evangelio, con toda esa luz que contiene la enseñanza, la propuesta de vida, el saber salir al encuentro con todos los signos de servicio, pero siempre desde la escucha. La encarnación no la vamos a entender si no aprendemos a escuchar. Y en esto que decía Carla, también a veces queremos caer en la tentación de somos hijos de nuestro tiempo, nuestra época quiere inmanencia, rapidez, lo más inmediato, lo más próximo que se pueda y pues hasta San Pablo tuvo que ayudar a entender a la gente de su tiempo y vaya que en ese tiempo la cosecha también tardaba en producir y recurre a esta imagen, ¿no? Ya en su carta a los Corintios dice, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero algo que no podemos perder de vista jamás es Dios quien da el crecimiento. Y en eso también está fundada nuestra esperanza, saber que en su momento nuestros esfuerzos, nuestras fatigas, también tienen, por amor al reino, un fruto de salvación, un fruto de encarnación. Me gusta mucho de Madre Teresa de Calcuta, los días que más bajoneado ando, y ¿de qué sirve todo esto? Es una gotita en el mar inmenso de la humanidad. Pero me alientan mucho las palabras de Madre Teresa de Calcuta. El mar sería menos sin esa pequeña gota. Sería menos. Dije que esta frase no la conocía, padre, y vaya que me gusta mucho leer sobre Madre Teresa y no la escucho. De hecho, hablando de paz, yo siempre, en algunas ocasiones cuando doy una charla sobre cultura de paz o sobre paz, siempre les digo, no siempre, en algunas ocasiones digo, la paz inicia con una sonrisa, pero esa frase tampoco la conocía. ¡Oh, qué enriquecedor este programa! ¡Wow! Ya llevo mucha tarea. Es aquí, ¿no? Cuando de repente dices que vas de misiones y vas a dar, pero mi esposo decía, oh, misionero, piensas que fuiste a misionar y terminaste misionado, ¿no? Y así pasa, pensamos que vamos a dar y somos nosotros los que recibimos. Pues muchas gracias. Pero sí me gustaría, no sé si quieras agregar algo más, Carlita, o iniciamos hablando un poquito sobre la jornada de paz del día de mañana para invitar a más jóvenes que se sumen, cuál es la finalidad, cómo así es. Ir a sembrar paz, ¿no? Así es. No guerra, es decir, vamos a ser diferentes, a motivarlos a todos y a todas para que seamos
artesanos de paz, y en otro eslogan que yo también manejo mucho es: todos formamos la paz. La paz no es responsabilidad de las autoridades de gobierno, no de los empresarios, de los sacerdotes. La paz es responsabilidad de todos, porque todos desde nuestra trinchera, desde donde estemos, desde nuestra familia, desde podemos ir empezando a hacer pequeños gestos y actos de paz. Entonces, la paz nos corresponde a todos, ciudadanos, ciudadana, católico, no católico, de gobierno, no de gobierno, empresario. La paz es responsabilidad y de todos, y sobre todo también hacer conciencia de lo que significa este trabajo, que este es un trabajo que tenemos que hacernos conscientes de cómo nosotros en pequeños actos podemos ir disminuyendo esa violencia, ¿no? En una ocasión estaba dando círculos de paz y me decía una chica, algo tan sencillo, ¿no? Una compañera le tomó su pluma, le tomó la pluma y reaccioné así como con coraje y dije, bueno, pero ¿por qué me enojo? No tengo por qué enojarme, resignificar, y además estoy en círculos de paz, tengo que hacer cosas diferentes, efectivamente, como desde nuestro contexto, con esos pequeños actos, ya no vamos tomando acciones de violencia, ¿no? O sea, ir menos es más, ir quitando, no sumando, ¿va? Entonces, sí nos gustaría que nos explicaran un poquito sobre esta convocatoria que estamos haciendo por la paz, que no nada más los jóvenes, sino todos podemos ir, porque a todos nos interesa vivir en un mundo donde haya más paz. Entonces, si salimos de nuestra zona de confort, porque pues es mucho más cómodo quedarme yo en mi casita, ¿no? Pero vamos a sumarnos a esta jornada de la paz, que podemos hacer mucho simplemente con hacer presencia pacífica. ¿Sí? Háblanos un poquito más, Carlita, de todo esto. Claro, con gusto. Bueno, pues esta convocatoria nace a raíz es una respuesta a nuestros obispos que nos han convocado desde la Conferencia del Episcopado Mexicano, y también con esta organización, este organismo que son los Diálogos de Paz, Diálogo Nacional por la Paz, a raíz justamente de lo que ha pasado en Teuchitlán, pero específicamente con lo que ha pasado también en Irapuato, en la diócesis de Salamanca. Ya lo dije al revés, ¿verdad, padre? Bueno. Sí, estaba un poco al revés. En San Miguel de Mendoza, Salamanca, diócesis de Irapuato. Ajá, eso. Pues no sé quién, a lo mejor del auditorio no ha escuchado como estas noticias, pero desafortunadamente hace 2 semanas perdieron la vida unos jóvenes que pertenecían a la pastoral juvenil de allá, haciendo deporte. Ellos estaban congregados en una unidad deportiva, estaban jugando fútbol, y llegó un comando del crimen organizado y abrió fuego contra ellos, ¿no? Entonces, pues fue como una sacudida importante para todos, porque nos dimos cuenta que la violencia no tiene límites, que la violencia está escalando a lugares que ya son pues inimaginables, ¿no? Uno pensaría que porque están las cosas de Dios, está exento de estas cosas, de esta violencia, y pues desafortunadamente fue un baldazo de agua fría, ¿no? El darnos cuenta que la situación no pasa así. Entonces, pues bueno, nuestros obispos preocupados por esta situación nos han convocado a 4 acciones muy, muy específicas a través el primero ya sucedió, fue el domingo pasado. Se invitó a hacer como una misa en memoria de estos jóvenes, poniendo unas veladoras y los nombres, así como también pues uniendo esfuerzos, ¿no? Con todas estas víctimas de desaparición y de violencia. La segunda actividad es justamente este llamado, esta convocación a la Jornada por la Paz. Se está convocando especialmente a jóvenes y adolescentes, pero como bien dices, Lolita, pues es un llamado a toda la sociedad, ¿no? A todas las personas que de repente sí ya tenemos como este hartazgo de vivir en esta violencia, pero también con una esperanza firme, justamente porque tenemos esta esperanza puesta en el Señor, ¿no? Que
que si nosotros nos unimos y que si empezamos a hacer cosas como muy, muy concretas en busca de esa paz, pues podemos lograrlo, ¿no? Entonces, pues la convocatoria es a vernos en los arcos de Zapopan a las 4 de la tarde, los arcos literal en donde reciben a Nuestra Madre Santísima de Zapopan, y de ahí pues vamos a partir en caravana hacia el atrio de la Basílica de Zapopan, ¿no? Entonces, pues sí, es una convocatoria que nos gustaría tener como mucha presencia, porque pues ya sabemos también que un poco el llamado a las autoridades depende también de esta cuestión, ¿no? De que vean que la gente estamos unidos, porque la unidad hace fuerza al final. La unidad siempre va a convocar cosas que hagan que cambie un poco la sociedad, y sobre todo que es un llamado en paz. Así como nosotros estamos exigiendo esta paz que nuestro México tanto necesita, también es una convocatoria a que nosotros seamos justo este agente de cambio, y que nuestras acciones y todo lo que hagamos demuestren que nosotros somos partícipes con la paz también, ¿no? Como bien decías. Sí, así es, definitivamente. Y puede ir cualquier persona, ¿verdad, Carlita? Así es, está abierto a público en general, a la sociedad en general. Hemos hecho como mucho hincapié en los jóvenes, porque al final, pues también ellos son partícipes, y un poco también lo que hacemos acá desde la dimensión es, lo voy a decir un poco fuerte, pero es arrebatar de las manos del crimen a estos chavos que tienen toda su vida por delante, ¿no? Y que en ellos también, mal dicho a lo mejor un poco, pero tenemos un poco puesta nuestra esperanza en que México cambie. Entonces, pues el llamado ha sido especialmente a jóvenes y adolescentes de todas las parroquias, movimientos, grupos, colegios, etcétera, pero también es un llamado a la sociedad en general, padres de familia, profesores, todos, sacerdotes, consagradas, todo mundo debe estar ahí, porque al final, pues todos somos víctimas, ¿no? De alguna o de otra manera hemos sido víctimas de esta violencia. Y todos queremos un cambio, pero ese cambio lo esperamos como estamos acostumbrados hoy en día, así como a la inmediatez. Queremos el cambio en la inmediatez, y yo les digo, ¿qué cosas vas a hacer desde tu trinchera diferentes para generar paz? O sea, si tú empiezas desde tu trinchera a generar paz, se va a lograr, pero no esperemos esa paz, así como esa respuesta a la inmediatez. Como tú le dices, quizás, Carlita, vamos a lanzar la semilla, no nos va a tocar de los frutos. Bueno, a lo mejor a ti sí, a mí coreano, pero ir trabajando y no cansarnos por ser generadores de paz, ¿no? O sea, ser artesanos de paz, como nos lo pide el Papa Francisco. No nos dé miedo ser artesanos de paz, y la paz es, cuando él dice ser artesanos de paz, se me figura como que es como un barro que estamos moldeando y que estamos haciendo nuevamente. Es como se va a ir construyendo la paz poco a poco, ¿no? ¿O qué nos dice, Padre? Usted que nos retroalimenta con esto. No, algo que me llama mucho la atención. Bueno, quisiera aprovechar también para mencionar a los chicos que les arrebataron la vida en ese pasado domingo, en el que pues ellos estaban organizando entre sus actividades, algunos estaban planeando parte de su Pascua que habrían de celebrar este 2025, y bueno, ya no les tocó. Las veladoras y los nombres que pusimos el pasado domingo fue Bruno Jesús Reyes Ríos, Edwin Yael Vidal Ríos, Alexis Ramírez Hernández, Juan Flaviano Ríos, Daniel Estrada, Miguel Aguayo, Fernando Andrade Aguayo y Juan Martín Núñez Mondragón. Son los nombres de los chicos que fueron pues masacrados en ese día, o rafagueados, en lo que ellos estaban entre jugando, algunos, y otros preparando pues ahí sus actividades propias de Pascua. En que bueno, nos ha llegado mucho a nosotros, justo en hacer conciencia, y que también saber que la Iglesia tiene los diálogos o conversatorios por la paz, que son círculos restaurativos donde se pretende, y yo creo que también ellos en su manera, pues habían terminado la Eucaristía, habían participado en la misa, buscaban tener esos momentos de recreación sanos, válidos,
para seguir su proceso y descubriendo también sus capacidades o actualizándose a través del deporte, su amistad, ¿no? Actualizando ahí sus maneras y sus formas. Y estos pequeños círculos donde podemos recrearnos, donde podemos encontrar motivos de alegría, motivos de esperanza. Actualmente me apoyo mucho en un autor, José Luis Martín Descalzo. Él hablaba mucho de las razones para la alegría, razones para la esperanza, razones para el perdón. Y yo creo que también hoy en estos círculos restaurativos que promueven mucho diálogos por la paz, conviene mucho rescatar esas razones y al mismo tiempo que las descubrimos, saber que somos más. Definitivamente nuestra sociedad está necesitada de esto, de este fruto, el fruto de la paz, pero que al ser generadores también vamos descubriendo talentos nuevos y esta belleza que tiene nuestro tejido social. Usabas la imagen, Lolita, del artesano. En tiempo de pandemia me tocó dar ejercicios espirituales a través en línea también y jugábamos mucho con esto de tejer. Les pedimos a los que se unían a las transmisiones que llevaran una madeja de hilo y no sé si lo han intentado, pero es muy interesante tejer con los dedos, solo con las manos, estar moviendo los hilos, literalmente, y a través de ir moviendo los hilos, ir generando, no quizá una prenda como tal, pero sí una cadena, o ir elaborando una estructura que es más fuerte, que es más sólida. Justo por ahí es donde trabajábamos en aquella ocasión el tejido social. Hoy nos hace falta redescubrir nuestras fortalezas y saber de lo que somos capaces para el bien, no para el mal. Y redescubrir también nuestros talentos delante de Dios y decirle al Señor, gracias por estos carismas, gracias por estos talentos, gracias por estas virtudes, y decirle a la comunidad, aquí están estos talentos, aquí están. A lo mejor son 5 peces y 2 pescados, pero mira, que papá Dios hace maravillas siempre. Las matemáticas de Dios son maravillosas. Eso me fascina y eso es lo que esperamos vivir este próximo sábado. Saber que somos muchos, sí, jóvenes y adolescentes, que solo tenemos eso, unos panes, otros pescados, pero que en manos de Dios eso se multiplica y se transforma de una manera maravillosa y sacia el hambre más profunda que puede tener el ser humano, el hambre de paz y el hambre de Dios. Me encanta su reflexión, Padre, muchas gracias, porque justamente es en esta parte yo hago la analogía, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos esos panes y esos pocos peces y me comparo, a lo mejor es más la violencia o lo que estamos viviendo que la voz que estamos levantando, ¿no? O queriendo reestructurar el tejido, pero al final de cuentas quien hace el trabajo es Dios nuestro Señor, y no perder como esa esperanza que con lo poco que se tenga o con la poca presencia se va a lograr mucho, y hacernos como llevar también esa reflexión de los peces y el pan, ¿no? O sea, Él va a ser el que va a multiplicar, Él va a ser el que va a cambiar, y estoy segura que tarde que temprano vamos a tener un México diferente, un México como el que soñamos, ¿no? La Virgen también está con nosotros, es guadalupana 100%, entonces vamos a tener un México diferente donde no haya, pues como todos lo soñamos, porque nuestro México no era así, Padre, no era así. Lolita, quisiera yo agregarle a eso, mira, algo que quizá a veces no sé, siempre, Carla, perdóname la expresión, ya ves, ¿no? Esto de que nunca cacaraqueamos el huevo. En la pastoral de adolescentes, y jóvenes a nivel México, hay un proyecto tan hermoso en el que hablamos de la construcción de la casita sagrada, porque la Virgen María sueña también con esta tierra. Ella tiene un proyecto para México, pero muchos de nosotros no lo hemos entendido. A nosotros nos hace falta volver a ser Juan Bautista, que al pie de la cruz, Juan Evangelista, Juan el Apóstol,
que al pie de la cruz nos diga, ahí está tu madre, y que digas, me la llevo a casa, vámonos. Y desde casa empezar a reconstruir la historia de nuestra propia salvación. Empezar a reconstruir lo deshecho en mi vida, porque el pecado hace sus estragos y nos trajina terrible y nos da duro. Ahí sí no podemos romantizar. El pecado es un tema de esclavitud, de sometimiento, de abandono y de destrucción. Pero ahí, en ese contexto, nuestra madre tiene un proyecto para nosotros. María Santísima camina con este pueblo, Claro. está con nosotros. Sí. Y ese proyecto de la casita sagrada, vamos a tener la oportunidad de celebrarlo en el 2031. 500 años de evangelización, Lolita. ¿Qué hemos hecho en 500 años? ¿Cómo va esa casita sagrada? ¿Cómo hemos restaurado? ¿Cómo hemos configurado nuestra vida? Y de veras, no basta con tener una imagen en nuestros hogares. ¿Quién de veras la tiene en la casita de su corazón? Que de veras deja que María Santísima la vaya decorando el corazón de cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, para que sea su Hijo el que venga y haga en nuestro corazón su morada. Esto es un lenguaje muy del Apocalipsis, pero qué maravilla cada Eucaristía poderlo recibir, poderlo tener en el corazón, poderlo compartir a los demás, poder decir, y María sigue haciendo su parte. Bueno, a mí esto me llena mucho de esperanza. Yo, el equipo, mis compañeros, mis hermanos de la Dimensión saben que, o sea, sí, Dios tiene un proyecto y tiene un proyecto en grande. Y si a veces se nos olvida, porque algunos nos bajoneamos muy fácil ante tanta oscuridad, Sí. Cristo ya venció al pecado, ya venció a la muerte, y eso ya es también otro grande signo de esperanza. Y justo también esa es la parte como de la convocatoria, ¿no? De repente escuchamos mucho mal, prendemos las noticias y todo es maldad y todo está mal y de ahí no sé dónde, que si el mundo se está acabando, que si la violencia, que si no sé cuánto, pero la realidad es que somos más los buenos, nada más que de repente no hacemos tanto ruido porque estamos trabajando donde nos corresponde, aquí en casa, acá en nuestras escuelas, en cada espacio, ¿no? Pero justo también es un poquito el darnos cuenta que en esta batalla que estamos librando no estamos solos, que también es parte de la esperanza de decir, híjole, soy yo contra el mundo. No, somos un montón de gente que anhelamos, que luchamos, que todos los días estamos al pie del cañón tratando de poner lo mejor de nosotros para tener lo mejor, ¿no? Entonces, pues no estamos solos y esa es la maravilla también de ser iglesia. Qué alegría ser iglesia juntos. Es un poco del lema que le autopuse yo a la pastoral de adolescentes, pero que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, qué alegría ser iglesia, qué alegría saber que no estamos solos, que vamos caminando juntos y que somos una comunidad enorme, que estamos juntos para apoyarnos siempre, en las buenas, en las malas y en todo. Y esta parte vuelvo a retomar como iniciamos, ¿no? Qué alegría ser iglesia y entender a estos jóvenes, ¿sí? El mundo fascinante de los jóvenes, e invitar a que los que no forman parte de esta alegría, que se sumen y se motiven a formar parte de esta alegría, ¿sí? ¿No? Sí, estamos trabajando mucho también en algo que Papa Francisco ha insistido demasiado, ¿no? En esta iglesia hay lugar para todos, todos cabemos. Entonces, de repente, pues nuestra humanidad ahí nos anda fallando, ¿verdad? Y de repente habemos más, perdón la expresión, un poquito más ojetes que otros, pero también a estos estamos llamados a estar aquí, ¿no? Entonces, claro, también desde la pastoral de adolescentes, de repente los muchachos por X o Y circunstancias como que no se animan a acercarse, ¿no? Algunos porque han tenido, pues no sé, no tan buenas experiencias desafortunadamente, que alguien les hizo alguna mala cara o qué sé yo, ¿no? Entonces, justamente ese ha sido también el trabajo de decirles, no, muchachos, estamos trabajando mucho para ofrecerles una pastoral en donde quepamos todos, que esta alegría, que esta fe, que este entusiasmo, que esta rebeldía, porque también es válido, es aceptada y es bien recibida, y tú con todo lo que eres y lo que no eres también, aquí eres bienvenido. Entonces ha sido también un gran trabajo el que hemos hecho desde acá,
justo para esto, ¿no? Abrir estos espacios que se acerquen y que sepan que son amados, sobre todo eso, ¿no? El amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que se magnifica también estando en comunidad. Que no se sientan sobre todo solos, porque Así es. Justo este arrebato es precisamente por esa soledad, por ese vacío que sienten, y entonces acaben otra situación más, y tristemente, bueno, no los arrebatan, pero vamos a trabajar para que esto, ya se está trabajando, no vamos, se está trabajando. Así es, estamos en la marcha. Dije, Carlita, momento. Ya vamos caminando. Momento, ya estamos trabajando, ¿no? Esto algo de lo bonito, Lolita y Carla, es que justo para nosotros es la primera vez que hacemos una vinculación con Diálogos por la Paz. En esta fase en la que ellos ya se encuentran, empezamos también ya a promover un poco más los círculos restaurativos, que son las formas como trabaja Conversatorios por la Paz o Diálogos por la Paz, y ahí irnos sensibilizando. A grandes rasgos, ¿en qué consiste esto? Mira, es mirar hacia el pasado. ¿Cómo éramos hace 10 años? Y justo como tú decías, Lolita, es que esto no es la ciudad en la que crecí, es que esta ciudad no es como nosotros desarrollamos nuestros sueños y proyectos. Y no quiere decir que añoremos solo el pasado, es qué dejamos de hacer, qué hicimos bien para reforzarlo y qué conviene corregir oportunamente, porque desafortunadamente gran parte de los males que vivimos hoy es por la omisión, lo que dejamos de hacer. Aquello bueno, aquello bonito, aquello que significaba, y lo podemos aplicar a nuestra persona, a nuestra casa, a nuestros bosques, a nuestros espacios, cómo eran hace 10 años, cómo están hoy, y la pregunta fascinante es, ¿cómo quiero yo que estén en 10 años, en 5 años? Y en los círculos restaurativos se van proponiendo acciones pequeñas, pero eficaces, que nos ayuden a ir haciendo material o haciendo realidad estos pasos, y sobre todo en este tema de la paz. Restaurar la paz en nuestra sociedad es un proyecto que ya se viene trabajando desde por lo menos el tiempo de la pandemia, que ya hablábamos un poquito de los círculos restaurativos. Y justo, padre, en la pandemia yo empecé a capacitarme en círculos de paz. Ya, cuando inició Red por la Paz, con los conversatorios, también inicié en esta parte, y ahí es donde nace un proyecto que se llama CEPAME, Centros de Paz y Salud Mental, porque ahí trabajamos en los conversatorios, pero también atendemos la parte psicológica de las personas, ¿no? O sea, les damos atención y acompañamiento psicológico desde el enfoque católico, ¿no? O sea, evangelizamos a partir también del acompañamiento psicológico, y desde ahí surge como unía. Yo decía, justamente en el 24 del año pasado, me acuerdo perfectamente que estaba barriendo, quitando el árbol de Navidad, y le decía a Dios, ¿cómo juntar estas dos cosas? La salud mental y la paz, porque son las dos áreas que me apasionan. Y salió este proyecto, y este proyecto es de él, pero después lo comparto con usted, que me encanta este proyecto de Centros de Paz y Salud Mental, y es maravilloso, es creado por amor a Dios y al servicio. Así se les logra. Tenemos poco, pero ahí vamos iniciando. Pero es una maravilla poder saber que somos agentes de cambio, saber que más gente está interesada en conservar, en restaurar o en mantener algunas formas que definitivamente le dan sentido a nuestra vida, nos ayudan a tener un mejor espacio de encuentro para todos, y sobre todo, como también rescatando un poco el sentido común, que es el menos común de los sentidos últimamente. Así es. Sí. Pues esto nos mueve a todos, qué hermoso que estamos en sintonía y que podemos motivar a más personas a ser agentes de cambio y construir desde la paz, porque sí se puede, no lo vemos porque no es lo que vende, pero sí se puede lograr, y no cansarnos de trabajar y de hacer estos esfuerzos por tener una paz
un mundo mejor donde haya más justicia, más respeto, se respete la dignidad de la persona, ¿sí? Porque muchas veces, hoy en día también no estamos respetando esa dignidad del ser humano, que le damos más importancia a un animal que a la persona, ¿no? Entonces, trabajar también por esta parte, por la dignidad de la persona, del ser humano, y seguir adelante. No sé, algo más que quiera agregar para ya ir cerrando nuestro programa, porque el tiempo nos, nos, nos detiene y va avanzando. Algo que quieras compartir, Carlita. Sí, nada más reiterarles la invitación. La Jornada por la Paz se lleva a cabo mañana, sábado 29. El punto de reunión es en los Arcos de Zapopan a las 4 de la tarde. Hay que llevar playera blanca, rosario, una rosa y pues ir bien hidratados, ¿no? Y una veladora también. Muy bien. Y ya de ahí, pues la idea es caminar juntos hacia el atrio de la Basílica de Zapopan y terminamos ahí, ¿no? Entonces, pues ojalá que de verdad tanto jóvenes, adolescentes y sociedad en general nos sumemos, porque justamente pues así vamos construyendo, ¿no? Sí, poco a poco vamos a ir creciendo, como nos dice, vamos a ir creciendo nuestra sociedad con una cultura, con una paz y de este México que queremos tanto verlo como lo conocimos. Así es. Repitiendo, Carlita, es playera blanca. Bueno, hay que llevar playera blanca, una rosa, una veladora y su rosario. Rosario, bien hidratado. Sí. Y también algo para el sol, porque pues es la hora, pero 4 de la tarde. Lo podemos ofrecer. Es un ofrecimiento que hacemos también con cariño. El esfuerzo pues también se ofrece, ¿no? Claro, claro que sí. Y salir de esta zona de confort que de repente nos cuesta trabajo y cada día como que nos estamos volviendo más egocéntricos y decir, no, vamos al encuentro con el otro, vamos a salir yo de mi circulito y hacer ese esfuerzo por ti, ¿no? Entonces, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde en Arcos de Zapopan, es frente a la línea 3, a la estación de Zapopan Centro, ahí nos vamos a convocar. Justo de donde sale la Virgen de Zapopan, ahí. Entonces, no hay pretexto para el que digas que no tengo carro, es que me queda lejos. Es que no, todo está ahí como bien céntrico. Transporte, abunda. Súper. Y a las 4. Entonces, nos estamos viendo mañana a las 4, primeramente Dios. Dios mediante. No solamente jóvenes, vayan todos los que podamos. Todos estamos invitados. Así es. Padre, algún mensaje que quisiera compartir, que quisiera darles para cerrar. Pues a mí me llama mucho la atención, les decía la primera vez que colaboramos con Diálogos por la Paz, pero también es un evento, este momento de gracia en el que podemos nosotros dar respuesta y a nivel nacional esto se va a estar reproduciendo a nivel nacional en las distintas diócesis. Es el mismo día, la mayoría tenemos el mismo horario, 4 de la tarde. Son los obispos también de la Conferencia del Episcopado quienes nos animan a seguir rescatando nuestros espacios públicos y a seguir manifestándonos a favor de la paz. En esta ocasión, pues junto con Pastoral Juvenil y Pastoral de Adolescentes Guadalajara de la Arquidiócesis, estamos también sumándonos a Diálogos por la Paz Jalisco y aquí queremos seguir construyendo. Y bendito Dios, pues todo está en comunión con nuestro arzobispo, el cardenal don Francisco Robles, que también él nos ha dado ya luz verde con las circulares y todo lo que se tiene que hacer. Es un evento seguro, tiene toda la estructura y los permisos oficiales para que no tengan pendiente, no es algo improvisado, es algo que ya se trabajó con todo lo necesario para que lo hagamos también en paz y con la seguridad de todos. Y un aviso, ¿cómo se dice? Un aviso parroquial. Exacto, un aviso parroquial. También, si ustedes son formadores, coordinadores, padres de familia, profesores, etcétera, y traen ahí dudas de cómo abordar a su adolescente, síganos en redes sociales.
desde DIPADI tenemos muchas ganas de estar en contacto con ustedes, de apoyarlos. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como DIPADI Guadalajara. Ok, DIPADI. Y aprovecho para decir que ya casi tenemos, en mayo empezamos nuestro diplomado, para que nos animemos. Tenemos nuestro fascinante mundo del adolescente y el diplomado está avalado pues por la diócesis. Así que bienvenidos todos los que colaboran y trabajan con adolescentes. Así es. ¿Cuánto dura este diplomado, padre? 5 meses, lo tomamos los domingos de 10 a 2 y vamos por módulos. Cada mes tenemos un módulo diferente: mayo, junio, julio, agosto, y terminamos en septiembre con un retiro espiritual que suele ser temático. Cada retiro, cada ciclo de diplomado tenemos un esquema diferente. Ya a Carla le ha tocado vivir uno y servir en otro. Y ahí vamos, bendito Dios. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Un placer, Carlita, un placer, padre. Gracias, Lolita. Gracias, Lolita. Por el Gracias, espacio. Carla. Primeramente, Dios, nos vemos mañana y pues a seguir trabajando en este maravilloso mundo del adolescente. Entender. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes. Le damos las gracias a Ariel. Bueno, ahora no estuvo Ariel, pero le mandamos un fuerte saludo y un abrazo. Muchas gracias, Carlita, por hacernos. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias. Bye.